Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy estamos estrenando un nuevo proyecto que lo hemos denominado como Largo y Tendido. Consiste en analizar temas, pero pues de manera más detallada y un poquito más extensa. Y para esta ocasión hemos elegido el tema de Generación Z. Vamos a tratar de desarrollarlo y bueno, lo vamos a presentar y vamos a ir desarrollándolo poco a poco para ver en qué consiste toda esta temática que engloba el movimiento de la generación Z. Así que, pues bienvenidos sean todos y aquí comenzamos. Ahorita vamos a poner un mapa. Primero que nada le vamos a dar el crédito a la página de Statista, que es una buena página donde se pueden encontrar estadísticas bastante confiables. Ahí vemos claramente dónde han surgido pues estos movimientos que se han dado de la generación Z. Ahí tenemos en el mapa, aparece Nepal, que Nepal fue, pues sí, el que más ruido hizo, más eco tuvo, fue el movimiento más mediático de la generación Z hasta ahorita. Y pues también, ahí aparecen unas zonas, por ejemplo, Bangladesh, y bueno, vamos a hacer todo, pues un poquito detallado, ¿no? Y arrancamos con la generación Z. ¿Qué es la generación Z? Bueno, pues es una generación postmillennial que ha inspirado movimientos, manifestaciones, revueltas, podríamos llamar, a nivel, muchos lo manejan como a nivel global, como dice acá, que es un movimiento que está sacudiendo al mundo. Realmente yo lo pondría como el sur global, ¿no? No le daría esa dimensión de que se está dando un movimiento global, es básicamente en el sur global, donde se han dado estas revueltas y estos movimientos, porque por ejemplo no lo estamos viendo, digo, para considerarlo global, pues Rusia no tiene nada que ver con estas revueltas de la generación Z, China tampoco, India por ahí en sus fronteras tuvo algo que ver, pero básicamente no está desestabilizado el país políticamente. Hubieron unas pequeñas revueltas ahí en la frontera con Cachemira, en la provincia de Ladakh, pero no hay una revuelta como tal que desestabilice a India. Imagínate, desestabilizar India con hoy por hoy el país con más habitantes del mundo. Estados Unidos tampoco estamos viendo que haya un movimiento de la generación Z que esté desestabilizando a Donald Trump. Para nada, ¿no? Digo, está también al borde de una revuelta, pero más bien sería como una guerra civil que está muy crispado, muy polarizado, muy violento, pero digamos, no es la generación Z la que está creando la revuelta en Estados Unidos. Ahí hay bastantes generaciones incluidas y bastantes sectores, ¿no? Hay latinos, hay afroamericanos, hay pues jóvenes, hay adultos mayores, hay mujeres, hay movimientos feministas, es un compacto de, es una mezcla de todo tipo de población, ¿no? Estados Unidos, recordemos, hace poquitos días, una semana y media, pues salieron a la calle 7 millones de habitantes que no eran generación Z, a eso nos referimos. Entonces, si nos damos cuenta, pues así como que digas, hay un movimiento que está sacudiendo al mundo, la generación Z, no, tampoco, ¿no? Ahí sí diferimos un poco de lo que estamos viendo aquí en la lámina, pero en el sur global, evidentemente, ¿sí? Y sobre todo en el sudeste asiático, que parece ser que ya empieza a moverse y extrapolarse, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, es la generación Z la que está haciendo estas revueltas en el sudeste asiático, bueno, en el sur global y específicamente dentro del sur global en el sudeste asiático, para dejarlo bien definido. Ahora, pues entramos a la definición de la generación Z. ¿Qué es la generación Z? Aquí viene una definición que es de la Enciclopedia Británica de Oxford. Describe a los estadounidenses, porque, claro, es decir, esta definición de generaciones, de esta generación del otro, viene de Estados Unidos. Entonces, también hay que tener bien marcada la brújula y bien definido el mapa de dónde estamos parados, ¿no? La generación Z es una definición que proviene de Estados Unidos, es decir, de Occidente. Estados Unidos es la que define y la que hace la definición, en este caso,
la generación Z. ¿Y qué nos dice? Es la generación son aquellos que nacen a finales de los años 90 y a inicios de la década del 2000, manejan el rango de edad de 1997 al 2012. Eso ya es un dato importante que podemos manejar. ¿Cuál es la característica de esta generación? La Z, los nacidos en el 97 y 2012. La principal característica de esta generación es de que son nativos digitales. ¿Esto qué significa? Bueno, ellos ya nacen con la digitalización, con las tecnologías. Es muy diferente, por ejemplo, con la generación millennial. La generación millennial, yo pertenezco a la generación millennial, a nosotros nos toca esa transición de la llegada del Internet. Es decir, esa transición del Internet que viene a cambiar todo desde la forma de entretenerse, la forma de informarse, la forma de interactuar, la forma de comunicarte. Ese proceso del antes y del después nos toca a nosotros. A estos chavos de la generación Z, que son del 97 al 2012, ya nacen con el Internet establecido. Entonces, se define también que es la primera generación digital. Por eso se les dice que son nativos digitales, porque estos ya cuando nacen ya está todo digitalizado. A ellos sí les toca, a la generación Z les toca la transición de las redes sociales, que es lo que hoy está establecido en todo el mundo, ¿no? Esto es importante porque ellos cuando les llega las redes sociales van a empezar a construir un sistema, al igual que nosotros, como lo hicimos en la generación millennial, lo hicimos con la llegada de Internet y empezamos a modificar y a construir la forma en comunicarnos, la forma en informarnos, la forma en entretenernos. Las redes sociales van a modificar también la forma de informarse, de comunicarse y de entretenerse de la generación Z. Se van a desenvolver a través de las redes sociales. Dentro de su entretenimiento va a llegar un manga llamado One Piece. One Piece, que traducido al castellano sería básicamente como una pieza, y traduciendo el lenguaje de la cultura pop japonesa, el manga, palabras más, palabras menos, son como los dibujos animados y las caricaturas japonesas, ¿no? Ese es, digo, para aquella gente que sea un poco mayor y sea generación baby boomer, para hacerles un poco más didáctico, ¿no? El contenido. ¿Cómo se llama? Aquí son dibujos animados, ¿no? O caricaturas. Allá se llaman mangas, en Japón, el manga. Bueno, entonces, dentro del manga, o dentro de los dibujos animados, o dentro de las caricaturas, va a aparecer una serie, o un manga, usando un término más correcto. Dentro del manga va a aparecer un manga que se va a llamar One Piece, ¿no? Que es esta bandera con la que se están haciendo las manifestaciones y es el símbolo que se está tomando o que se toma para los movimientos que estamos viendo. Entonces, esta bandera que estamos viendo se da en un manga japonés, en una caricatura japonesa. ¿Cómo se llama la caricatura? One Piece, ¿no? Entonces, ya llevamos 2 puntos bien importantes. Uno, ya sabemos que hay revueltas. ¿Dónde se dieron las revueltas? En el sur global. ¿En qué parte del sur global? Específicamente en el sudeste asiático. ¿Quién ha hecho estas revueltas? La generación Z. ¿Qué es la generación Z? Ya la vimos, nacidos del 97 al 2012. ¿Cuáles son los símbolos de esta generación Z que está haciendo las revueltas? Una bandera de un manga japonés que se llama One Piece. ¿Por qué? Porque ellos, a través de redes sociales, esta generación es que se informa, intercambia información, se entretiene y se comunica. Entonces, digo, vamos detallando el contenido. Pasemos a la caricatura para entender un poquito más a detalle por qué retoman este símbolo, por qué retoman esta bandera. Bueno, pues hay que entender de qué va la caricatura. ¿Por qué esta generación se identifica con ese manga? ¿Cuál es el tema de ese manga? Bueno, pues es un mundo ficticio y bueno, la historia trata de un planeta azul, así se le conoce dentro de la historia. El planeta azul que está gobernado por una organización intercontinental autoritaria, a la que dentro del mismo manga le llaman el gobierno mundial y está compuesta por muchos países que son miembros a la vez de este gobierno mundial. Hay un elemento que se llama la marina que es la que custodia 2 grandes mares que hay en el planeta sur, y es la rama militar del gobierno y ellos criminalizan
a los piratas que andan por ahí navegando. Entonces los piratas se vuelven los contestatarios de este gobierno mundial que además es autoritario. Entonces los piratas son unos rebeldes de la autoridad que se llama el gobierno mundial. Entonces el orden público es a través de la marina y los disidentes son los piratas. Entonces ya, aquí te abre una dicotomía, porque surge la incógnita. ¿El pirata es bueno o es malo? Porque es malo porque altera el orden. ¿Cómo altera el orden? Pues digo, un pirata no anda haciendo cosas lícitas, ¿no? Es decir, el pirata roba, pero a la vez tienen este lado que es que todo lo robado lo reparte. Y ahí es donde decimos que entra la dicotomía de, porque digo, a los ojos del gobierno mundial, pues los piratas son malos, pero a los ojos de la comunidad de los piratas, pues es bueno, porque se reparten las cosas, como un tipo Robin Hood, ¿no? Es lo mismo que Robin Hood. ¿Robin Hood era malo o era bueno? Entonces, aquí tenemos ya la premisa de One Piece. Y se llama One Piece, así era una pieza, porque todos esos piratas están en búsqueda de una pieza literal que podría darles una supremacía y ser los reyes de los piratas. Bueno, dentro de la historia tenemos a Luffy. Luffy es este personaje, el personaje principal del manga, que Luffy va a crear su propia red y su propia tripulación, su propia banda, pues, ¿no? De piratas, que se van a llamar el sombrero de paja. ¿Quién es el sombrero de paja? Es esta. Por eso es que esta bandera tiene también ese sombrero de paja. Bueno, y ya cuando hacen esta organización, o esta asociación, o este grupo, Luffy empieza a juntar a varios que son como los raros, los rechazados, los enajenados, digamos, y bueno, ya cuando juntan a todo este grupo de rechazados, ahí empieza ya esa travesía y empiezan a vivir sus aventuras, ¿no? Que va a ciertos lugares, llega a ciertas zonas y cuestiona también a la autoridad de esas zonas y disuelve a estos gobiernos tiránicos, por así decirlo, y a cada lugar que llega empieza como a hacer activismo y empieza sí, a hacer un trabajo de activismo, a que empiecen a despertar la conciencia. Por ejemplo, aquí me recuerda un poco como el Che Guevara, ¿no? Che Guevara que era él se autodefinía como un libertador de los pueblos. Entonces, por eso, siendo argentino, hace un movimiento guerrillero en Cuba, triunfan, se va después al Congo, a libertar pueblos, luego regresa y bueno, intentó en Bolivia, ¿no? En Bolivia y ahí hasta ahí llegó, pero hay esas similitudes, ¿no? De la historia de One Piece, porque Luffy también empieza a cuestionar y a hacer activismo para que esa gente pues despierte y tome conciencia y derroquen al gobierno tiránico. Entonces, bueno, ya tenemos definido y armado el concepto y el mundo de One Piece, ¿no? Ahora nos vamos al movimiento. Arranquemos con el simbolismo de Luffy. Todo ese universo que estábamos comentando, que converge con el manga, esta cuestión contestataria, el elemento del gobierno mundial, el Luffy como el líder que es con el que se empiezan a identificar esta generación de nativos digitales y que estas revueltas se empiezan a dar dentro de la generación Z y que empiezan a agarrar la bandera de One Piece como el símbolo de sus revueltas. Esto es ya bastante, muy importante porque pues ya pasan del mundo digital al mundo real. Entonces sacan de la ficción y lo insertan en la realidad. Por lo regular suele ser muy diferente, ¿no? La realidad siempre va a atravesar a la fantasía. Aquí están jalando elementos de la fantasía y los están metiendo a la realidad. Entonces podríamos cambiar la frase. Esta generación está atravesando la realidad con la fantasía. Interesante y muy apasionante. Bueno, por lo menos a mí se me hace muy apasionante que con elementos ficticios estén increíblemente en algunos países derrocando gobiernos. Se me hace muy interesante. Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos con las revueltas. Ya pasamos a ver el plano netamente real de lo que ha estado
aconteciendo con esta generación, que es la generación Z. Bueno, arrancamos. Esto es Deutsche Welle, diario alemán, y dice: ¿por qué las protestas de la generación Z y por qué los jóvenes de Asia están tan molestos? Han crecido en modo online, frustrados, impacientes, con sus líderes, porque no hay trabajo, no hay empleo, y hay una gran desigualdad que se ha acrecentado. Sus protestas sacuden aún a los sistemas más atrincherados de la política. Eso es lo que dice el Deutsche Welle, que es diario alemán. Pasamos a Associated Press y dice: los contestatarios de la generación Z encabezan la ola global del descontento generacional. La siguiente, que es el Russia Today: el fantasma de la generación Z recorre el mundo con su propia estética de lucha. Interesante, porque aquí están jugando esto del fantasma de la generación. Ahí lleva un guiño a Marx, ¿no? Cuando dice: el fantasma del comunismo recorre Europa. Aquí están, digo, son rusos. Estos se cuecen solos y por aparte, ¿no? Interesante, muy, muy, muy fino el encabezado. El fantasma de la generación Z recorre el mundo con su propia estética de lucha. Por eso les digo, es que sí, si uno lo analiza es bastante interesante y bastante interesante. Bastante, bueno, a mí me gusta, me atrapa. Totalmente de acuerdo. Es una generación que está formando su propia estética de lucha. Bueno, siguiente, el Indian Express. El Indian Express nos dice: el primer ministro de Nepal, esto ya es cuando hubieron los catorrazos ahí en Nepal, dice: el primer ministro de Nepal renuncia independientemente de la prohibición de las redes sociales, a que se debió la agitación de la generación Z. Bueno, esto sucedió en Katmandú, allá en Nepal. ¿Qué fue lo que pasó en Nepal? Bueno, pues empezaron las revueltas, empezaron las protestas, empezaron los movimientos de la generación Z, y lo que habíamos dicho, como esta generación ya es nativa digital, ya se informa, ya se entretiene, ya se comunica a través de redes sociales, bueno, pues el gobierno se le hizo muy fácil cortar los medios de comunicación y los medios de información para esta generación, y dijeron: pues con eso los vamos a mermar, ¿no? Les vamos a pegar por ahí. Pues pasó totalmente lo contrario. Pensaron que los iban a amordazar y los iban a diezmar, ¿no? Pues brotó. Entonces, parte de que haya sido tan grande fue también esto. Es decir, fue un error haberles prohibido las redes sociales, porque pues, es la forma en la que ellos viven prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Para aquellos que crean que las redes sociales es algo mínimo, no. Ojo a Nepal y ojo a los gobiernos, ¿no? Porque luego ahí subestiman a estos jóvenes, subestiman a las generaciones y subestiman, o aquellos funcionarios que luego de verdad es deplorable lo que uno lee en sus cuentas oficiales, o andan ahí comentando, o sépanse, la gente está, y esta generación sobre todo, está bien pendiente de las redes sociales. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó allá en Katmandú. Y aquí tenemos Buena Línea Express y nos dice: Oli, que es el que renunció. Oli, el timing curioso de las protestas de Nepal. Ha habido 20 personas muertas, jóvenes, porque las protestas, bueno, fueron masivas, con antelación a la visita del primer ministro de Nepal, que se llama Sharma Oli, que iba a viajar a la India después de su regreso a China. Ok, acá hay un dato interesante. O sea, chequemos países que estaban ahí dentro de la agenda. Está la India y China. ¿Recuerdan cuando dijimos que no era que estos movimientos de la generación Z para mí no eran, porque la lámina no lo decía así, ¿no? Que era un movimiento global que estaba sacudiendo, bueno, que era un movimiento que estaba sacudiendo al mundo. Yo les dije: bueno, no tanto por ahí, porque yo no veo a Rusia, yo no veo a China, yo no veo a la India, que estos jóvenes estén pues haciendo revueltas en los países. Sin embargo, en Nepal, chéquense, la agenda del primer ministro de Nepal iba a visitar a la India, iba a visitar a China. Entonces también eso lo hace pues, más explosivo, porque imagínate, te deja mal parado ante dos de las cuatro potencias del mundo. Pues obviamente la reacción del gobierno fue acorde a la afectación de su imagen ante dos potencias mundiales, ¿no? Eso también tiene que ver. Agréguenle que le cortan las redes sociales, pues ahí se crispó todo. De verdad que ahí, si habían flamas
llamas, pues ya fue un incendio total. Y por eso es que Nepal tiene una repercusión a nivel pues, global. Tanto que muchos empezaron a retomar los jóvenes, ¿no? La consigna era si Nepal pudo, nosotros también. No, yo lo escuché aquí en México. La he escuchado. Bueno, entonces dice, curiosamente, de que la vecindad de India se ha vuelto el teatro de batalla de fuerzas externas diversas, aunque vean la generación Z, sus protestas parecen espontáneas, vienen en medio de la guerra entre Estados Unidos y China y pueden ser, es que esto está muy importante, a ver, vamos a darle un énfasis, porque aquí lo que está manejando Indian Express, eh, aquí ya es geopolítica pura, aquí ya ajeno a la legitimidad del movimiento, ajeno a todo, hay un elemento geopolítico aquí que está metiendo, que es que aunque sus protestas parecen espontáneas, es decir, está entre líneas, nos está diciendo, ok, tal parece que las protestas son espontáneas. Pero qué curioso que se están dando estas guerras, bueno, que se están dando estas protestas a la par de la guerra que se están dando entre Estados Unidos y China. Y nos dice, y pueden ser secuestradas estas protestas. Es decir, ojo, porque se pueden adjudicar, alguien se puede adueñar de esas protestas. ¿Les suena parecido? Por lo menos aquí en México, de que alguien haya metido mano y se haya querido adueñar de las protestas. Pero bueno, aquí lo plantea en que ya sea pueden, pueden meterle mano a Estados Unidos. Y el elemento y el factor, por eso le digo que era muy importante al inicio cuando empezábamos con la definición. La definición de generación Z las Estados Unidos. Ojo. Entonces, este dardo que manda Indian Express, parece que es que si te quedas nada más con un sector informativo, realmente lo que nos está diciendo el Indian Express, palabras más, palabras menos, es que Estados Unidos está detrás de esto. Es decir, el mensaje es así. Nos está diciendo, bueno, igual no lo asegura, ¿no? Porque básicamente la redacción plantea una posible postura, ¿no? Pero esto es muy importante porque tenemos que enfatizar una vez más y recalcar que la generación Z son nativos digitales. ¿Por qué? Ya lo dijimos, ¿no? Porque crecen con estas redes sociales. Bueno, crecen con las redes sociales. Ellos ya no se van a informar como otras generaciones a través de la televisión, los periódicos yo creo que ya ni los conocen. Y ellos ya buscan la información en redes sociales y en plataformas. Y mientras más corta, más ráfaga sea la información, más rápido, pues corto y rápido, como tipo TikTok o los shorts de YouTube, ellos se mueven a través de este formato. Y aquí es donde surge la cuestión. Ellos nacen en un mundo pues, ya globalizado con el Internet, en donde las noticias aquí están saliendo, aquí se están informando, ¿no? Pero también todas estas estructuras de simbolismos, como los mangas, principalmente con One Piece, o hasta Pikachu, porque yo recuerdo que ahí en Chile, por ejemplo, el año pasado, pues se viralizó un Pikachu. Los jóvenes que igual también hicieron manifestaciones y protestas, empezaron a sacar este personaje, ¿no? Este personaje de Pokémon, pues ya se estaba convirtiendo también en un simbolismo de otro manga de la cultura pop japonesa. Entonces, pues ahí podemos ver que esta generación está muy influenciada por las redes sociales. La viralidad y la velocidad de la viralidad junto con los símbolos de la cultura pop que hoy estamos viendo principalmente es Japón, pues no tiene comparación en esta generación. Porque igual y ya se había dado. Estoy seguro que recuerdan el famoso símbolo de V de Vendetta, ¿no? Es esta máscara de V de Vendetta que también tuvo su repercusión, que fue un movimiento global, que este empezó en Estados Unidos, también, curiosamente. Por eso el Indian Express dice, por ahí puede andar la mano en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues es obvio, ellos crearon la definición y van creando bueno, no tenemos la certeza de que ellos vayan creando las agendas, ¿no? De esta generación, pero lo han hecho antes. Entonces, tampoco la descartamos porque ya ha pasado antes. Entonces, por ejemplo, la máscara de V de Vendetta, que hasta Anonymous, estos hacker activistas, pues la retomaron. ¿De dónde vino? De la cultura pop. ¿En dónde? En el mundo digital. Ahí tenemos otro elemento. El Squid Game, o el juego del calamar, también en algunas manifestaciones
ya se empezaban a ver estas máscaras. En algunas revueltas, digo, esta Squid Game creo que fue, hasta creo que sigue manteniendo el récord de más, pues de más vistas, ¿no? O sea, más reproducciones en la plataforma de Netflix. Rompió Netflix y rompió toda estructura. Bueno, pues esta también tuvo su impacto, tuvo su fenómeno, tuvo su simbolismo, ¿no? Algunos países empezaron a agarrar las máscaras del juego del calamar. Entonces, es interesante, pero a la vez si uno pues se va un poquito, digo, toda esta parte de los simbolismos y legitimidades que tienen, es decir, estos movimientos, como lo planteaba Indian Express, puede ser que sean legítimos, puede ser que alguien realmente vaya moviendo los hilos, o después se apoderen del movimiento y ya dicten agenda y muevan los hilos, pues esto también hay que plantearse, ¿no? Sobre esta generación y sobre dónde están parados, básicamente. Porque esto nos hace reflexionar, digo, esto podría ser un tema más para, ya se lo dejamos a los sociólogos que lo desarrollen, pero por ejemplo, partiendo de un hecho real, que es la legitimidad de una protesta, es decir, cuando tenemos una protesta que es legítima, es decir, es entendible que se estén manifestando, pero como estas manifestaciones o esta generación tiene estos elementos que es las plataformas digitales, la información express, el efecto de lo viral, pues ya te hace plantear qué tan sólidas son estas manifestaciones, porque están cimentadas en la estructura de lo digital, de la red social, que ahorita se viraliza, pero si el día de mañana llega otro acontecimiento u otro fenómeno ajeno a la manifestación, te lo opaca. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que piden básicamente? La inseguridad económica y financiera. Porque hoy los sistemas económicos y de mercado realmente no están siendo nada benevolentes con ellos, con la generación Z, como lo pudieron haber sido con otras generaciones del pasado. Y también, lo que decíamos hace rato, qué tan artificial o qué tan natural pueden ser estos movimientos. ¿Por qué? Porque las redes sociales también usan esta manipulación de los algoritmos para poder, es decir, se podría manejar los algoritmos de las redes sociales para generar este tipo de revueltas. Por eso es que decimos, bueno, qué tan sólido o qué tan sólidas son estas revueltas, qué tan trascendentales son estas revueltas. Porque dentro de la digitalización, el punto de los algoritmos, qué tanto influye, qué tanto te ayuda, qué tanto no te ayuda, esta cuestión del algoritmo. Estamos todos esclavizados al algoritmo. ¿Qué tan grande puede ser tu mensaje o qué tan lejos puede llegar tu mensaje respecto al algoritmo? Y también tenemos elementos y ejemplos en el pasado. Basta con voltear a ver el caso de Cambridge Analytica, que fue una empresa, una consultoría que lograba incidir a través de los usuarios, es decir, insertaba posturas, insertaba ideas, o insertaba ideas y después esas ideas se convertían en posturas a través del bombardeo 24/7 durante los 365 días del año, o lo que durase la campaña o el periodo, pero te bombardeaban 24/7 con específicamente ciertos temas en tus redes sociales. ¿Y cómo lo lograban? Bueno, pues con la información que daban las diferentes plataformas o las diferentes redes sociales a Cambridge Analytica. Es decir, empezaban a hacer este juego empezaban a hacer esos actos de comercio donde salían bien beneficiados, tanto la red social que le vendía la información, pues como Cambridge Analytica que le cobraba al cliente después y le decía, mira, yo te voy a asegurar que, no sé, tus votantes van a votar por ti, o tú vas a ganar, o vamos a ganar la elección. ¿Por qué? Pues porque ya le hablé a Mark Zuckerberg y Mark me va a dar toda la información de su plataforma de Facebook, de ese sector de población que están inscritos con ellos, y bueno, yo ya sé cuáles son sus gustos, ya sé para dónde le tiran, y con base a esa información podemos crear los mensajes y podemos incidir en la posición que queremos, y lo lograron, ¿no? El efecto Trump en el primer mandato tuvo que ver Cambridge Analytica. Otro ejemplo, el Brexit, famosísimo el Brexit, era este acuerdo comercial, intercambio comercial que tenía Inglaterra con la Unión Europea, que pues, le dejaba ganancias a Inglaterra, ¿no? Digo, era una inversión fuerte, pero pues también, así como invertían, así ganaban. Y empieza esta postura de que
pues mejor no hagamos negocio para allá. Ese dinero que se invierte con la Unión Europea, mejor lo invirtamos aquí entre la población. Era una postura bastante poco torcida, digamos, desde los ojos financieros, pero pues se tuvo que llevar a votación, ¿no? Si se querían salir del Brexit o continuar con el Brexit. Estrictamente decía uno, bueno, no creo que se dé. Bueno, pues los anti-Brexit contrataron a Cambridge Analytica y se salieron del Brexit. Al final reconocieron que fue un error haber salido, porque pues sí, ¿cómo vas a dejar un negocio donde sales tú ganando dinero? Solamente los ingleses y los anti-Brexit, además de ese sector inglés, tenían o lo entendían, ¿no? Pero bueno, ese es otro ejemplo de cómo los algoritmos también juegan su papel muy importante en este mundo de la era digital y sobre todo en este mundo de las redes sociales. También hay un documental sobre Cambridge Analytica. Quien lo quiera ver, también ahí búsquenlo. Bueno, entonces aquí lo que decíamos en un inicio con las protestas de la generación Z, que la parte real, digamos, de la economía, que originan protestas genuinas, descontento dentro de la generación, pero también tener un punto ahí que evidentemente no lo puedes dejar de un lado, que es que tanto están asusando mediante redes sociales a esta generación. Porque, insisto, ejemplos ya tuvimos. Para un término más jurídico, hay precedente en la manipulación de algoritmos y hay precedentes en movimientos, en posturas, como esas que acabamos de mencionar, que todo mundo decía a ojos externos, ajenos a la elección de Trump, que decían, pues, está loco, ¿cómo va a llegar? Hillary Clinton de entrada es mujer, ¿no? La presidenta, reconocida en el Partido Demócrata, esposa de un expresidente, Bill Clinton, y tienes a un supremacista, un racista, un narcisista, imperialista, proteccionista, y ganó. Y luego tienes el tema del Brexit, que dices, ok, hagan la votación, pero es muy improbable que ganen, y ganan. Y bueno, tan es así que después tuvieron que desaparecer Cambridge Analytica porque pues, dijeron, no, es que esto no es jugar limpio, llevas ventaja. ¿Qué sucede con estas protestas? Porque, como ya decíamos hace rato, ellos son realmente los nativos digitales y que con tanta facilidad pueda cambiar una u otra idea mediante estas redes sociales, pues es muy latente, ¿no? Está ahí presente todo el tiempo. Y sobre todo, ¿quién maneja las redes sociales? El poder de manejar una red social mediante el algoritmo. Aquí ya te abre una otra ventana al poder que te genera. La vieja frase del cuarto poder de los medios queda disuelta, ¿no? Ahora es el poder de las redes sociales. Y aquí vemos que se influye. Y bueno, ahorita que estamos manejando los ejemplos que hemos puesto, podríamos poner otro ejemplo de la primavera árabe. La primavera árabe que fue en el 2010, pues también, digo, con el paso del tiempo y de los años, se comprobó y no es ningún secreto que Barack Obama fue quien manipuló la primavera árabe, ¿no? Este método, que ya es bien antiguo, sin embargo se siguen usando a través de la USAID también, esta agencia independiente que después desapareció Trump, pues ellos empezaron a asusar a los árabes y a desestabilizar todo el mundo árabe. ¿Quién estuvo detrás? Obama y Netanyahu. Tienes ahí elementos, ya hagamos la lista, tenemos Trump, tenemos el Brexit, tenemos la primavera árabe, que nos dicen, estos movimientos podrían tener una mano que mece la cuna, pero sin duda, por supuesto. Y ya sumándonos a lo que nos dice el Indian Express, que estas revueltas casualmente empiezan a surgir entre la guerra comercial que se está dando entre Estados Unidos y China, pues ya es para tenerlo en la lista, ¿no? En la cuenta. A decir, ah, mira, qué curioso. Empieza a ponerse la tensión entre Estados Unidos y China y hay, casualmente, en el continente asiático, a donde pertenece China, empiezan a brotar estas revueltas en la era de Trump. Entonces, si ya, digo, uno tiene el derecho de plantearse o hacerse cuestionamientos, sobre todo, repito, cuando ya hay precedentes. Entonces, si Obama estuvo detrás de la primavera árabe, ¿quién me prohíbe a mí ponerme a pensar si la revuelta de la generación Z es Trump quien está detrás? Porque, insisto, curiosamente se da entre la guerra comercial con China.
en el sudeste del continente asiático. ¿A qué continente pertenece China? Al continente asiático, casualmente. Bueno, seguimos. Siguiente titular. Esto era un paréntesis que teníamos que hacer porque pues sí era importante que teníamos que hacer, pero bueno, ya lo cerramos, ¿no? Ahí queda la pregunta. ¿Andará Trump detrás de las revueltas de la generación Z como anduvo Obama detrás de las revueltas de la primavera árabe? Ahí nada más se deja la pregunta y bueno, nosotros seguimos. Ahora vamos con CNN. Aquí ya brincamos el charco y nos vamos a un terreno más para acá, ¿no? Dice CNN, la generación Z también se levanta en Latinoamérica y Perú es su principal escenario. Aquí vamos a ver que también hay un elemento muy curioso. Si ustedes lo analizan, vamos a encontrar un elemento muy curioso. De entrada vamos a manejarnos sobre la superficie, lo que se logra ver, lo que se puede ver, que pues, básicamente también en Perú, si uno analiza, pues las demandas son iguales. Es una generación maltratada, económica y financieramente, donde hay desigualdad. Básicamente, ¿qué es? Pues los jóvenes no tienen empleo. Y en algunos casos más críticos, digamos, no cuentan con servicios básicos. Son demandas muy generalizadas y son muy parecidas. Este escenario, es decir, específicamente en Perú, junto con Bangladesh, junto con Nepal, pues las demandas son prácticamente muy parecidas, si no iguales, pues muy parecidas. Y son los jóvenes que están protestando y manifestándose. Bueno, es lo que dice la CNN, que la generación Z también se levanta en Latinoamérica y Perú es su principal escenario. Luego seguimos con Russia Today. Si se dan cuenta, aquí ya brincamos del sudeste asiático y estamos en Latinoamérica y pues en Perú, ¿no? Que es, digamos, el primer país latinoamericano donde se da esta revuelta. Entonces, RT o Russia Today nos dice, y ahí está la generación Z del Perú, llama insurgencia masiva contra José Gerí. Y bueno, nada más como comentario, en ese momento lo acababan de nombrar o acababa de ser elegido como el enésimo presidente de Perú. Y bueno, es lo que, digamos, ese era el contexto de Perú en ese momento. Y bueno, es lo que dice la nota del RT. Caso curioso con este presidente, caso curioso que lo agarraron con elementos porno que tenía ahí, como un tipo Epstein latino, digamos. Pues esto evidentemente causó un gran rechazo, así, pues imagínate la investidura presidencial mezclado con esos temas, pues evidentemente que causa rechazo, ¿no? Pero, digo, el rechazo fue sin escalas, ¿no? Pero quienes salieron a dar la batalla, quienes levantaron la mano, quienes se manifestaron, quienes se movilizaron, quienes se agilizaron, fue la generación Z. Aunado a todo este rechazo y ese descontento por sus ondas aquí porno, pues los jóvenes con todo este castigo, digamos, económico que estaban padeciendo, pues se organizaron, se conectaron a sus redes, se organizaron, se agilizaron y salieron a las calles. Pero también, por eso les decía que aquí hay otro elemento curioso, que Perú, digo, agregando el elemento geopolítico, recuerden lo que decía Indian Express. Indian Express nos decía, es curioso que estas revueltas que se están dando en el sudeste asiático se están dando entre la guerra de China y Estados Unidos, la guerra comercial. Bueno, pues en Perú no podemos perder de vista el choque geopolítico que hay también con Estados Unidos y también con China. ¿Por qué? Por el puerto marítimo de Chancay, que está en Perú, evidentemente. Escuchen, es el puerto más importante que tiene China. Una en Perú, evidentemente, pero en el continente latinoamericano. Para China, el puerto más importante en Latinoamérica o de Latinoamérica a los ojos de China es el puerto de Chancay. ¿Dónde está el puerto? En Perú. Entonces, por eso le decía este ejemplo del Indian Express. Curiosamente, estas revueltas empiezan en el sudeste asiático en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Curiosamente, también empiezan estas revueltas de la generación Z, donde China puso el puerto más importante de Latinoamérica. Ahí quedan los elementos. Ahí están.
Entonces, ¿qué pasó? Tumbaron al gobierno, a esta señora Baluarte. Y al igual que ella tumbó a Pedro Castillo, cuya familia tiene asilo político en México, que después van a romper relaciones diplomáticas con México. Ojo ahí. Digo, en la lectura geopolítica es curioso también que Perú rompa relaciones con México. Pues bien curioso también que empieza a meter presión Donald Trump a decir que va a mandar tropas, que prácticamente que nos va a invadir. Digo, aparte, los panistas que están rogándole a Trump de que invada México. Pero es curioso que salen estos mensajes de que ya están armándose y analizando si invaden y matan a todos los narcotraficantes de México. Y curiosamente, en esos días también rompe relaciones Perú con México, relaciones diplomáticas. Como decía Carl Sagan, todo está conectado, ¿no? Y en geopolítica, más. Bueno, el RT, ¿qué nos dice? ¿O cómo lo manejo RT? Se hace la pregunta, ¿un nuevo Nepal? La generación Z sacude las calles en este país latinoamericano. Y ahí dice, nuevamente se visualizó el famoso sombrero de paja de One Piece. Ya, este sombrero del que hemos hablado, de la serie, su personaje que es Luffy, pues ahí lo comentan también, ¿no? Y ahí, bueno, siguiente nos dice el Russia Today, Madagascar revuelta de la generación Z. Pues aquí ya nos está anunciando o nos decía, ¿no? Que ya había caído el presidente de Madagascar. Aquí, ojo, ya estamos en Madagascar. Ya brincamos a Madagascar. Que Madagascar, pues, es una isla importante que está en la parte sur, pero la parte sur y la parte oriental de África, en el Océano Índico. Bueno, ese es el valor que tiene Madagascar, que tiene salida al Océano Índico. Entonces es una conexión comercial importante de ese océano. Aquí nos dice, los soldados se unen a protestas, la generación Z causa revuelo, nada menos que en Madagascar. Las protestas que estallaron a causa del costo de vida, problemas con los servicios básicos, lo que decíamos, y la pobreza, se han convertido en una bola de nieve de descontento contra el gobierno del presidente Andry Rajoelina, que pues también Madagascar tuvo su revuelta de la generación Z. Y dice, los contestatarios denuncian al gobierno y piden una restauración del agua y electricidad. Es lo que decíamos, es una generación que que sufre cuestiones económicas, cuestiones financieras, pero en estos países, pues en algunos lados no tienen ni los servicios básicos. Es decir, ¿cómo no va a haber una revuelta si no tienes ni agua ni electricidad? En algún punto van a estallar las cosas, ¿no? Socialmente. ¿Y quiénes van a llevar la batuta? Pues los jóvenes. Entonces, bueno, aquí está este elemento de las carencias que se daban allá en Madagascar. Y hay que hacer énfasis porque vamos a ver que no es solamente el, digamos, el sur global que padece esto. Hay otras zonas del globo que están teniendo problemas, hay crisis, pero bueno, nada más recalcar y hacer énfasis en lo que decíamos anteriormente. Las condiciones y las peticiones. No pierdan de vista eso porque luego vamos a hablar y vamos a comparar, vamos a hacer un cuadro comparativo con otros países de estas peticiones y de lo que sucede con otros países. Y bueno, básicamente eso era lo que acontecía en Madagascar en ese momento. Ya los militares pues habían tomado el poder, se disolvieron las instituciones después. Rajuelina lo botaron a la calle en medio de las protestas. Fue inevitable, digamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que nos decía Néstor Ciurana, que es un periodista y geógrafo, y también, bueno, analista de conflictos armados y geopolíticos. Y él lo manejaba así, bueno, última hora, crisis en Madagascar, huye el presidente. Rajoelina
se ha refugiado en la embajada de Francia en busca de asilo, huye del país. Los militares del país no han aguantado más y se han unido a las manifestaciones. La población festeja y acompaña al ejército en dirección de edificios gubernamentales. El presidente se encuentra en paradero desconocido. Los militares afirman que tomarán el gobierno, ya que no hay nadie, y que se encargarán de eliminar a las élites corruptas controladas por Francia. Eh, Recuerdan que al inicio yo les dije que Francia no andaba muy en buenos términos. Bueno, pues aquí hay descontento y desconfianza pues con la presencia francesa, ¿no? Y bueno, aquí no perdamos de vista porque también Francia está bien candente y podrían pasar cosas muy interesantes, pero bueno, eso le daremos seguimiento y andaremos ahí pendientes de lo que pueda acontecer. Pero bueno, lo que básicamente, y bueno, que también hay que plantearse eso, ¿no? De que si le están metiendo un golpe a Francia, también, bueno, ahí inevitablemente también ya es la imagen de Trump que se está sumando, porque hay que tener bien claros los panoramas, ¿no? Macron es netamente globalista del grupo de George Soros y pues Trump es el opuesto, ¿no? Trump es soberanista, proteccionista. Entonces, el choque que hay ahí entre Francia y Estados Unidos, bien marcado. Y si le van a meter estas fuerzas dentro de la revuelta, las consecuencias que es pegarle un poco a Francia, pues también, por eso decíamos, ¿quién mueve la mano? ¿Qué mano es la que está moviendo las cunas? Por eso mi pregunta es, ¿andará Trump detrás de todo esto? Porque pues, esto es muy claro, ¿no? Pegarle a Francia es también, por lo menos sale beneficiado Trump. Evidente, pero cantadísimo. Bueno, y ahorita en esa siguiente, que es Deutsche Welle también, que dice, las protestas de generación Z son democráticas, digitálicas y anónimas. Las protestas en contra del gobierno de Marruecos están organizadas por un grupo anónimo de activistas juveniles en una plataforma que se diseña para juegos. Y empezaron con 4 miembros y ahora tienen 250,000 en Marruecos. Bueno, aquí ya estamos en Marruecos, ya dejamos Madagascar y ya brincamos a Marruecos, ¿no? Ya pasamos a Marruecos. Es lo que decía el Deutsche Welle. El siguiente, que es L'Orient Le Jour, que es un diario libanés, pues evidentemente es pro-francés, y L'Orient Le Jour nos dice, el movimiento de generación Z del 2012, el movimiento de Marruecos, dice, tiene como objetivo las políticas públicas más que las reformas del sistema político. Las manifestaciones de los jóvenes se quitan a Marruecos después de varios días. Reclaman otra vez, ojo, servicios públicos y menos corrupción. Ojo, tiene como objetivo las políticas públicas más que las reformas al sistema político. ¿Por qué? Porque reclaman servicios públicos y menos corrupción. Servicios públicos, ¿qué te podría englobar? Bueno, muchos servicios, pero evidentemente servicios básicos. Vemos la concordancia y la similitud general que hay en todos estos países que hemos visto. Y ahora vamos a brincar, bueno, dejamos atrás ya Marruecos, y ahora nos brincamos a este lado que es la revista Fortune, que bueno, es una revista financiera. Y bueno, ahí nada más y nada menos está Jerome Powell, que está en la Fed Reserve. Ellos llaman, bueno, lo llaman gobernador, que digamos la Reserva Federal, pues, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos, pues es como nuestro Banjico, nuestro Banco de México. Y bueno, ahí los economistas comentan que, bueno, sobre todo los economistas de Goldman Sachs, dice acá, los economistas de Goldman Sachs hablan sobre la pesadilla de darle empleo a la generación Z. ¿Escucharon bien? Los economistas de Goldman Sachs, que bueno, rápidamente, ¿qué es Goldman Sachs? ¿Qué es? Bueno, pues es una banca financiera global, una de las más importantes, si no es que la más importante a nivel mundial, de inversión financiera privada, evidentemente, que, bueno, tiene servicios financieros, bueno, presta servicios financieros a empresas, a instituciones financieras, a gobiernos, es decir, es quizás la más pesada, Goldman Sachs. Bueno, los economistas de este monumental grupo financiero dicen que es una pesadilla darle empleo a la generación Z. ¿Por qué? Dice, debido a que el crecimiento sin empleo, el jobs growth, que significa crecimiento sin empleo,
probablemente ya es la nueva normalidad en Estados Unidos. Esto, sobre todo, ¿quién lo está diciendo? Es decir, esta institución financiera de talla mundial, que para ellos sea una pesadilla darle empleo a la generación Z, es monumental esta declaración, porque es decir, que está viendo un crecimiento de esta generación sin empleo. No está creciendo el empleo. Y eso es lo que es lo que yo les comentaba hace rato. Es bastante importante porque estamos viendo, bueno, vimos anteriormente, como lo estábamos manejando, que todas las revueltas y las manifestaciones y las peticiones y las exigencias que hacía la generación Z del sur global, específicamente del sudeste asiático, pues eran cuestiones económicas y eran servicios básicos y servicios públicos. Si lo recuerdan, ¿no? Bueno, eran las peticiones del sur global. Pero ya cuando te metes aquí sí a Estados Unidos, es decir, cuando te metes con o cuando la generación Z empieza a afectar a un país como Estados Unidos, pues ya son temas mayores. ¿Y aquí cuál es la diferencia? Bueno, pues que te lo está diciendo Goldman Sachs, pues que no tienen empleo. Es decir, agarran, terminan sus diferentes licenciaturas, se van a las universidades, estudian, terminan y nadie los contrata. No están siendo contratados. ¿Por qué? Bueno, porque ya la normalidad del modelo neoliberal posglobalizador pues ya no alcanza para darle empleo a la juventud. Y luego, ¿qué sucede? Una de las razones por las que ya no están teniendo hijos, por ejemplo, se entiende, ¿no? Es porque pues esta generación apenas si puede subsistir o se puede mantener, digamos, pues, ellos solos, ¿no? Y bueno, pues es muy triste, porque los están condicionando a que no tengan hijos. Aparte de que es una generación que está dependiendo del país, pero por ejemplo, en esas del sur global, es una generación que no tiene servicios básicos, que no tiene trabajo y que si tiene trabajo muy mal pagados. Encima de eso, los condicionan a que no tengan hijos. Y eso, digo, independientemente de que cada quien y cada cual a su forma quiera transitar la vida, pues es muy respetable. Pero es muy diferente cuando te condicionan a transitar esta vida. Es decir, muy respetable y muy el gusto de cada quien que no quiera tener hijos. Pero qué triste de aquellos que no pueden tener hijos. Pero no pueden tener hijos porque tengan un problema de fertilidad. No pueden tener hijos por la situación económica y financiera en la que están hundidos y sumergidos. Es realmente más allá de la condición humana y de la condición biológica y de la condición del desarrollo y preservación de la especie humana a través de su reproducción, en los términos de las ciencias políticas y de la sociología, pues también es una afectación, porque si no hay familia, no hay sociedad, y si no hay sociedad, no hay gobierno, y si no hay gobierno, no hay Estado. Es decir, los elementos primordiales del Estado es gobierno, población y territorio. Si no hay población, no hay, se va desmoronando la estructura social y la estructura política pues, de un país, básicamente. Estás fracturando los cimientos, los pilares del Estado. Imagínate un país sin población. Pues, ¿quién va a ocupar los cargos en el gobierno? ¿Quién va a ocupar los cargos en la función pública? No nos damos cuenta, pero es bastante grave y bastante agudo. Y bueno, esto lo dice Goldman Sachs. Brutal la declaración. Y brutal porque estamos pegados a Estados Unidos. Digo, es una fortuna o un infortunio estar al lado de Estados Unidos. Pues en este lado, pues es una desgracia, ¿no? Porque, pues evidentemente lo que pasa ya repercute acá. Somos el socio comercial número uno de Estados Unidos. La influencia cultural de Estados Unidos es, pero marcadísima aquí en México. Y estos modelos que se empiezan a adoptar, por ejemplo, si Goldman Sachs lo dice, pues, todos los grupos financieros aquí, pues, evidentemente, los que pertenecen a ese mundo paran la oreja y voltean a ver y se callan y escuchan lo que les diga el conglomerado Goldman Sachs. Y la influencia también es en ese sector. Entonces nos pega, claro que nos pega, claro que le pega a la generación Z también de México. Aunque ahí tiene sus elementos también.
Digo, todo es cada país tiene su particularidad. Estados Unidos pues, no es la excepción, ¿no? Estados Unidos ahí la tiene. El contexto de Estados Unidos, la generación Z de Estados Unidos. Ahí el principal castigo que está sufriendo la generación Z de Estados Unidos, pues es de que no consiguen trabajo. Y los que consiguen trabajo, como decíamos hace rato, pues muy mal pagados, ¿no? ¿Por qué? Uno, pues es el modelo que tienen. Bueno, el modelo que hay, ¿no? Este modelo neoliberal, pero también los avances tecnológicos están desplazando puestos de trabajo. La inteligencia artificial está transformando los procesos. Es decir, ya no se necesita la mano de obra humana para desarrollar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque pues, ya lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Es decir, se reduce el mercado laboral. Ya no hay mercado laboral para estos jóvenes de la generación Z. Y los pocos que se logran concentrar, pues consiguen puestos muy mal pagados, en su mayoría. Es decir, por eso les decía que quizás sea la generación más castigada de la historia. Creíamos que la generación, los millennials, éramos castigados. No, la verdad, esta generación sí le está padeciendo. Y yo sí entiendo. Está, pues, donde ha brotado, tiene su grado legítimo. No lo vamos a negar. Digo, cuando alguien sale a la calle a exigir servicios básicos, por Dios, digo, es totalmente legítimo, ¿no? Independientemente que también pueda haber injerencia o alguien, independientemente que alguien tenga el sartén por el mango, o este elemento que manejábamos hace rato de que curiosamente es entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos y brotan estos movimientos, bueno, también tiene su lado legítimo. Bueno, aquí vamos, el siguiente es un podcast del diario Le Monde, francés, ¿no? Que dice, están buscando en Asia, en el sudeste asiático, pero también en Marruecos y en Madagascar, la generación Z que nace entre 1997 y 2012 exige un cambio político radical. Después del 2022, esta juventud lleva una serie de revueltas en contra de las élites políticas que considera como vetustas y corruptas. En 2022, los jóvenes de Sri Lanka también pudieron expulsar al clan Rajapaksa, que dirigía al país desde varios decenios. En 2024 ahora corresponde a Bangladesh. En 2024 en Bangladesh destituyen a su dirigente en el poder después de 15 años y en septiembre del 2025 los oriundos de Nepal pues van a derrocar a su gobierno que les duró nada más, bueno, que en 4 días derrocarían o iban a derrocar al gobierno. Es lo que nos dice el podcast de El Diario Le Monde, que igual lo que veníamos manejando, Francia con Macron, no, está bien inestable también. Digo, a colación de que es un podcast de un diario francés, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la cronología. Por eso me gustó este podcast, porque aquí viene la cronología. Todo el mundo se quedó con Nepal. Y yo sí llegué a escuchar más de uno, o esta consigna de si Nepal pudo, ¿por qué nosotros no? ¿No? Y jalaban la imagen de las revueltas de Nepal, o ponían el encabezado, compartían el link de tal diario, de tal periódico, de lo que pasaba en Nepal. Pero Nepal fue el más mediático, ¿no? Pero aquí nos hace la cronología que primero fue en Sri Lanka que es una isla igual de la zona. De hecho, Sri Lanka fue una de las islas afectadas en el tsunami del 2004, junto con Sumatra, junto con Indonesia, ahí, toda esa zona. Bueno, en Sri Lanka fue en 2022. La primera revuelta que se dio de la generación Z fue en 2020. Imagínense, pues ya estamos por terminar el año, 2025. Y esto fue en 2022, es decir, 3 años, pero pues ya para lo que le queda al 2025, pues ya podemos decir prácticamente que fue hace 4 años, en 2022. Desde el 2022, aquellos que se quedaron con Nepal nomás, no, es 2022 en Sri Lanka, la revuelta de la generación Z, 2022. Después viene Bangladesh, 2024, y bueno, la más mediática que fue Nepal, ya ahora en 2025, ¿no? Con estos escenarios y toda esta información que hemos dado, pues ya podemos ver una cara de esa moneda, es todas las manipulaciones, infiltraciones y ventas que habrán
dentro del movimiento. Y la segunda, pues, el lado orgánico, genuino, legítimo de una crisis económica y financiera global que padece esta generación. Van a haber movimientos muy sólidos, digamos, unos más que otros, pero otros donde van a querer adueñarse de esos movimientos. Bueno, vamos a... Esto es Dropsite. Y dice, Israel acaba de contratar a Clock Tower XLLC con un contrato de 6 billones de dólares para inundar las plataformas de la generación Z con un contenido pro Israel. Es decir, para poner también sobre la mesa que así como son castigados, así también los necesitan, ¿no? En este ejemplo, pues es Netanyahu quien está apuntando a la generación Z con información, con bombardeo, como dijimos con Cambridge Analytica, que te bombardean 24/7. Bueno, Netanyahu, al parecer, quiere aplicar el método Cambridge Analytica y bombardear principalmente a la generación Z, a los influencers, a las páginas, le están tirando ya ni siquiera a los millennials, le están tirando a la generación Z, por lo menos Israel, por lo menos Netanyahu, ¿no? Con esta información que surge. Entonces, no solamente son castigados, también son utilizados y son necesarios para las élites. Puede haber intentos de infiltrados, puede haber intentos de manipulaciones. Aquí es un hecho, pero bien consumado, de que van por la manipulación de un sector con la generación Z, Netanyahu. Aquí no te está diciendo nada. Es decir, si le están invirtiendo 6 millones de dólares en diferentes redes sociales para que hablen bien o para tener o para hacer una propaganda positiva de Netanyahu. Bueno, dice Israel, pero entiéndase Netanyahu, o sea, él quiere limpiar su imagen. Esta oleada de genocida, pues obviamente se la quiere quitar. ¿Dónde? Con la generación Z. Entonces aquí sí van a tratar de manipular a la generación Z en el tema del genocidio. No se sorprendan, no se espanten si después ven a jóvenes de la generación Z defendiendo a Netanyahu. Porque evidentemente en algunos sectores de esa población lo van a conseguir. Y tú vas a ver a un miembro de la generación Z defendiendo a Netanyahu, lamentablemente. Bueno, y ahora vamos a hablar de México, ya que se llevó a cabo la marcha en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 15 de noviembre. Pues seremos un poquito breves porque el contenido que estamos haciendo en esta entrega pues hace referencia al movimiento de la generación Z. ¿Esto qué significa? Pues básicamente a las manifestaciones y a las revueltas que se han dado en el sur global por parte de la generación Z. Y pues evidentemente la marcha que se llevó a cabo hoy o la manifestación que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues no fue convocada por la generación Z, no fue orquestada por la generación Z. Tan es así que uno de los miembros de Generación Z México publicó un video a través de la plataforma de Discord, pues dejando en claro que ellos no eran los que estaban organizando esta marcha y que ellos no iban a estar presentes en esta marcha de El Zócalo de la Ciudad de México, sábado 15 de noviembre. Bueno, no contentos con eso, hicieron su propia marcha el 8 de noviembre, lo cual fue pues desacreditada por la marcha por los organizadores de la marcha del 15 de noviembre diciendo que esta marcha no era una marcha de la generación Z, sino que era una marcha orquestada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, básicamente de Morena. Entonces, si vemos ahí, hay descalificaciones de ambas marchas, ¿no? Tanto la marcha que salió el 8 de noviembre fue descalificada, como la marcha que se llevó el 15 de noviembre pues, también fue descalificada. Entonces, pues realmente no hay elementos para que uno pueda hacer un análisis de la generación Z, ¿no? Porque ambas marchas están descalificadas. Sin embargo, hay unos elementos y unos datos que surgen. Por ejemplo, tenemos que el 8 de octubre, Claudio X González presenta una vez más otra iniciativa ciudadana, según él, como muchas de las que ha hecho, que se llama Salvemos la Democracia. Esta iniciativa se presenta el 8 de octubre.
Curiosamente, para el 18 de octubre se presenta la renovación del PAN. Curiosamente, 2 días después de la presentación de la renovación del PAN, surge una declaración de Felipe Calderón diciendo que lo peor del PRI está en Morena, en un foro. Y bueno, todo el mundo replicó esa declaración, todo el mundo la insertó, todo el mundo la posteó, todo el mundo hizo eco de esa declaración. Curiosamente, 7 días después, es decir, el 27 de octubre, aparece Ernesto Zedillo, otro expresidente, pero el primero fue panista, este es priista, diciendo prácticamente lo mismo, diciendo que Morena lo que ha hecho es copiar lo peor del PRI. Claro, él como priista pues no se iba a pegar, ¿no? Un balazo en el pie. Dijo que la peor parte del PRI es lo que ha copiado Morena. 7 días después de la declaración de Felipe Calderón. Eso fue el 27 de octubre. Curiosamente, el 30 de octubre se lanza la convocatoria para esta marcha. Entonces podemos ver cómo fueron armando la agenda. Ya desde ahí fueron sembrando los eventos para concluir el día que anuncian la convocatoria. Van a tener 15 días más de propaganda para llevar a cabo su marcha. Bueno, el 30 de octubre se hace la presentación. Curiosamente, el 31 de octubre surgen declaraciones de parte del medio artístico criticando al gobierno de Morena. 2 integrantes de Molotov, uno que se llama Jay de la Cueva, que realmente no es integrante de Molotov, sino que anda en una gira supliendo a Tito Fuentes, declara, ¿no? Bueno, hace un comentario en un concierto que van a tocar una canción, creo que es Give Me the Power, y dice que dedicado para México, porque, bueno, cuando México era un país chico, no es. A mí, digo, ustedes los han pasado a ver los niños para contarlos, pero yo que poseo un máster en comunicación política y marketing político, se me hace muy curioso que también salga esta declaración previo a la marcha. Curiosamente, el 1 de noviembre, y desgraciadamente, ejecutan a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán. Curiosamente, el 2 de noviembre, Carlos Alarraqui hace la presentación de una entrevista que había hecho desde junio de Carlos Manzo. Y en ese video se logra ver que hay actores del PRI y del PAN. Tristemente y lamentablemente, pero los hechos ahí están, ¿no? Pareciera que también lo tenían bien orquestado. O por lo menos fue pues nada ético que al siguiente día hayas publicado una entrevista de una persona que acaban de ejecutar cuando la entrevista la hiciste desde junio. No tiene mucho sentido, pero bueno. Y ya para terminar, previo a la marcha, curiosamente, otro integrante de Molotov agrede e insulta al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Juan Ramón López Beltrán. Le hace una sarta de insultos que no tiene caso mencionarlo, pero bueno, curiosamente también. Esto fue el 2 de noviembre. Y el 6 de noviembre la cantante Ana Gabriel hace una declaración en contra, en un concierto también, una declaración en contra de el gobierno de Morena. Otra curiosidad de estos dos últimos, tanto de Paco Ayala como de Ana Gabriel, que curiosamente los dos mantienen relación con Inés Gómez Montt, que hoy es prófuga y buscada por la Interpol, esposa de Álvarez Puga, quien ya está detenido. Paco Ayala, integrante de Molotov, tiene relación con estos dos personajes a través de su esposa. Y Ana Gabriel, pues, amistad directa con Inés Gómez Montt, curiosamente, ¿no? Digo, si uno quiere ser mal pensado, que lo sea. Si uno quiere ser bien pensado, que lo sea. Pero los hechos ahí están. Eso pues, no los podemos quitar. Y bueno, pues al final se llevó a la marcha. Se dice que llegaron 17,000 personas. Algunos manejan que 20, otros que hasta 25,000. Pero pues es todo lo que podemos argumentar. Haciendo un cuadro comparativo con todo lo que hemos estado viendo, podemos sacar dos cosas. Una, lo que habíamos planteado desde muy atrás, es que este movimiento, al ser internacional, van a haber muchos actores y muchos personajes y muchos infiltrados que van a tratar o de infiltrarse o de apropiarse del movimiento. Y parece ser que México pues no fue la excepción, ¿no? Otra conclusión que yo puedo sacar es, bueno, que esa sí se pega, ¿no? A la tesis. Desde el Indian Express cuando lo vimos, que anunciaba y dejaba entre líneas si podía estar Donald Trump ahí metiendo mano al movimiento de Generación Z de el sudeste asiático, pues ya desde ahí habían cuestionamientos, ¿no?
Pero aquí en México, pues esa tesis se apegó, pero de pie a pa, ¿no? O sea, se vio que vino gente que no pertenecía a la generación Z, le metió mano y se quiso apropiar del movimiento. Esa es una. La otra, en el cuadro comparativo que podemos hacer, vimos que todos los movimientos del sur global, todos coincidían en una consigna bien definida y bien clara. Una, que era crisis profunda económica y financiera sobre la generación Z y servicios básicos que no tenían. Hicimos un cuadro comparativo con Estados Unidos, que la generación Z de Estados Unidos está padeciendo también una crisis profunda y económica y que está repercutiendo en ese sector de la población. Aquí en México jamás vimos que estuvieran exigiendo una mejoría en cuestiones laborales, que estuvieran quejándose de una profunda crisis económica y financiera. O sea, es decir, las denuncias y las consignas y las quejas de esta marcha no se apega a ningún de las dos quejas o peticiones que se han hecho internacionalmente de esta propia generación. O sea, se supone que a esta generación debe también estar padeciendo lo que padece el resto de su generación a nivel global. Entonces aquí no se presenta. Entonces esa es otra cosa que te brinda también. Digo, cuando ya puedes analizar todo, y así como lo hicimos acá, podemos verlo de manera esférica y de manera internacional, pues vemos que México esas peticiones, esas quejas, pues no se tocaron en la agenda de esta marcha. Entonces, pues básicamente es anómalo, pues, ¿no? Que hay un movimiento internacional que está padeciendo y que todos están conectados, porque lo vimos, ellos manejan las redes sociales y el mensaje es uniforme. En México brincó ese mensaje. Bueno, por lo menos en esta marcha. No se presentó la queja de una profunda crisis económica y financiera y tampoco servicios básicos. Entonces, ahí se despega o se aísla de pues la tendencia internacional de los movimientos de la generación Z, nada más para dejarlo. Y ya como conclusión, con la marcha de hoy, bueno, uno de los puntos que podemos tocar, nada más así muy brevemente, es por qué no se tocan estos temas en la marcha supuestamente de la generación Z de el sábado 15 de noviembre. Una, porque evidentemente no es una marcha, es decir, si la queja internacional del movimiento de generación Z es crisis profunda y financiera y servicios básicos, ¿por qué en México no hay esa petición? Pues porque no es organizada por la generación Z. Y la otra, mencionábamos que todos los países tienen sus particularidades, ¿no? Pero que tienen en común de manera motivacional, si lo queremos decir, o hasta ver por ese lado, es, inclusive lo vimos en Estados Unidos, hay una crisis profunda y financiera, que los jóvenes no están siendo atendidos y están siendo castigados. En México, ¿por qué no se apega a ese punto? Bueno, aquí porque vemos que están, aunque han sido muy criticadas las becas, pero ahí están. Entonces, los jóvenes, guste o no, reciben una beca, reciben un apoyo, reciben una atención del gobierno de este país. Entonces, esa es otra de las razones por qué no se ve, digo, igual y sí hay, y no tengo dudas que hayan factores económicos y financieros que no sean favorables para todos los jóvenes. Sin embargo, no está tan aguda como en el sudeste asiático que los llevaron a una revuelta. Entonces, ahí hay dos cuestiones bien marcadas. Una que es, pues no tocaron estos puntos en la agenda, uno, porque no la padecen, y dos, pues porque no son jóvenes los que organizaron esta marcha. Tan sencillo como eso. Bueno, ya en conclusión, directamente con la marcha, solamente puedo sacar otras dos conclusiones para cerrar ya este tema. Uno, que la marcha pues efectivamente y evidentemente no fue organizada por la generación Z de México, es decir, por los jóvenes de la generación Z aquí en México. Y dos, con referente al número de asistentes que estuvo hoy en la marcha, lo único que puedo decir es que metieron más gente los fabulosos Cadillacs. Bueno, y ahora pasamos al World Young Forum, que este es un foro mundial de jóvenes que se hace una vez al año. Bueno, me permiten hacer un comentario. Aquí es donde deberían de estar las universidades, cualquiera del país, desde la UNAM, por ejemplo, yo voy a decir de mi estado, la UNACH, pues inclusive hasta las particulares del TEC de Monterrey, la Ibero,
la náhuatl, allá deberían de estar, pues ese es el futuro, ¿no? Que los mandan a Colombia, los mandan a España, o sea, ya, eso ya tronó. El futuro es Rusia, China, Estados Unidos, India, allá es donde se tiene que enfocar, porque allá el mundo se va a sostener en esos países. Los intercambios del orden mundial se va a definir y se va a negociar entre esos 4 países. Ya, no pierdan su tiempo. Allá hay que voltear a ver. Bueno, aquí está el Foro Mundial de Jóvenes. Se llevó a cabo en la ciudad de Nizhny Novgorod, en Rusia, y lo hacen una vez al año. Esta vez fue por ahí a mediados de septiembre y se tocan estos temas, ¿no? Se hacen debates entre jóvenes de esta edad, jóvenes de diferentes partes del mundo, de cómo ven los jóvenes el mundo. Entre ellos mismos empiezan a intercambiar, se arman debates, se arman propuestas, se arman agendas, pero desde el punto de vista de un joven, ¿no? Y la hacen una vez al año. Y bueno, entonces vamos a utilizar información de ellos, del Foro Mundial de Jóvenes. Empezamos. La edad de la población mundial con fuente del Foro Mundial de Jóvenes nos dice que son 8.200 millones que tienen pues 31 años de edad. Y bueno, pues seguimos. Bueno, vamos a ver las generaciones a continuación de los baby boomers, que serían de 1946 a 1964. Actualmente esta generación tendría de 61 a 79 años de edad. De ahí seguiría la generación X, que es de 1965 a 1980. Actualmente esta población tendría de 45 a 60 años de edad. Y de ahí siguen los millennials, que serían pues de 1981 a 1996. Y esta población andaría de 29 a 44 años de edad. Y bueno, de ahí sigue la generación Z. La generación Z, que básicamente es de la que ha tratado esta primera entrega de Largo y Tendido. Pues la generación Z nos dice que es la que nace de 1997 a 2012 y actualmente estaría con un promedio, con un rango de edad de 13 a 28 años de edad. Un dato curioso aquí porque, ya lo mencionamos antes, ¿no? Que son los nativos digitales. Pero qué triste que siendo la primera generación digital estén con una crisis económica y financiera y no podemos, no tengamos como que el gusto de decir, ay, la primera generación digital. Sino por lo menos qué bien les fue, andan bien. No, todo lo contrario. Tristemente, nuestra primera generación digital en la humanidad atraviesa una profunda crisis económica y financiera. Pues, ¿qué les esperará a las siguientes? No lo sabemos. Y bueno, pues por eso abordamos tratamos de abordar, si no completamente, pues sí abarcar los máximos o la mayoría de las diferentes aristas de esta generación, ¿no? Porque, pues precisamente eso, van a venir más generaciones y mucho de lo que venga después va a tomarse como referencia a esta generación, la generación Z. Porque después viene la generación alfa. Y la generación alfa es aquellos que nacen de 2013 a 2025. O sea, hay personas que nacieron este año, en 2021. Está por terminar, pero ya tienen 12 años de edad. Los veteranos de esta generación son veteranos de 12 años de edad. Y bueno, hemos estado viendo que pues básicamente cada generación tiene su característica tecnológica. Por ejemplo, la generación Z, esos son los nativos digitales y son los dueños, ¿no? De esas redes, pues de ese sistema que son las redes sociales. Después va a venir la generación alfa, que es la que estamos hablando, y estos, por ejemplo, ya van a ser nativos de redes sociales, ya no son
nativos digitales, ya son nativos de redes sociales. Pero ¿cuál va a ser la transición que les va a tocar a esta generación alfa? Ojo, la inteligencia artificial y los chips. A la generación alfa le va a tocar ver esta. Y la generación que siga, esa muy probablemente le va a tocar ya la computación cuántica. Y la siguiente generación de esa generación ya van a ser la generación nativa de la computación cuántica. Muchos ya habremos dejado este plano, pero pues esto es así, ¿no? La vida es así, no se detiene y no se van a detener. Y por eso decimos que es importante poner ojo en esta generación Z que pues está pasando mal, porque puede ser un parámetro de ahí en adelante, para bien o para mal. Y si de inicio ya estamos viendo que realmente están siendo castigados, sí es momento de ponerse a reflexionar con el futuro de nuestras generaciones. Y no hay que tomar a la ligera, ¿no? Porque sí es un problema futuro, sobre todo. Bueno, y ahora vamos a pasar a México rápido, donde nos dice que México tiene una edad promedio de 31 años de edad. Esto lo dice World Factbook de la CIA, que México pues posee una edad promedio de 31 años. Hay otras fuentes como el Consejo Nacional de Población, que es la CONAPO, aquí de México. Para el 2025 nos dice que la edad promedio de México es de 30.5. Y otras fuentes como el World Do Matter estiman que la edad del promedio en México es de 29.6. Entonces vamos de 29.6 a 31 años. Pues la variación, digamos, es muy mínima. Lo que sí podemos afirmar es de que México posee una población promedio netamente millennial, ¿no? Eso sí, no hay duda. Y bueno, vamos con la siguiente. Latinoamérica, por ejemplo, ahí está Guatemala. Su edad promedio es de 23 años. Bastante joven. Guatemala, muy joven. Chile, 35. Bueno, Guatemala es generación Z, ¿no? Totalmente generación Z, 23 años. Brasil, 34. Y bueno, pues igual, la generación de Latinoamérica se apega a los estándares globales, que diríamos 31 años, ¿no? Ahí totalmente millennial Latinoamérica. Bueno, y aquí vamos a ver el mundo árabe. El mundo árabe que, pues, no es millennial, ¿no? El contraste con Latinoamérica. Latinoamérica es absolutamente millennial y el mundo árabe no. El mundo árabe es generación Z. O sea, está claramente la generación Z, que es, pues hasta 25, 27 años. Entonces agréguenle ahí ese factor. Agréguenle que los musulmanes andan en un rango de edad 24, 25 años y échenle que son polígamos. Imagínense, pues también el mundo árabe va a conquistar el mundo, ¿no? Bueno, básicamente el mundo musulmán, porque pues con ese rango de edad y siendo polígamos, pues van a poblar, por lo menos se van a comer Europa. Y además los europeos en promedio son 13 años más jóvenes que los musulmanes. Entonces, demográficamente pinta a desaparecer Europa. Son interesantes estos datos que dan para hacerse una idea, digamos, ¿no? Que también te arrojan datos. Y bueno, básicamente eso sería el análisis a grandes rasgos de lo que es la generación Z y todos estos elementos simbólicos de la cultura pop japonesa. Esta generación Z está siendo marcada por la cultura pop japonesa. Y bueno, también analizamos las revueltas de esta generación en diferentes países. Analizamos la cuestión de México. Hicimos la definición del rango de edad que abarca esta generación Z. Tocamos por ahí las siguientes generaciones. Entonces creo que fue un análisis bastante extenso, largo y tendido, como le damos el título. Y pues espero que les haya servido, hayan disfrutado, y estaremos pendientes para la próxima entrega. Cuídense mucho y hasta pronto.